Muy buenas tardes, jóvenes. Nos encontramos el día de hoy en esta clase, siguiendo la línea de desarrollo de nuestra estrategia constructivista, participativa, colaborativa, de involucramiento mayor de los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Estrategia que está formulada por el marco general del sistema del punto de vista educacional. El próximo ciclo, para los chicos que deseen volver a acompañarme, que tienen el deseo de poder hacer el curso otra vez, voy a tener que hacer un esfuerzo para introducir eh, un enfoque metodológico distinto con el uso de la IA, inteligencia artificial, en la que el estudiante, la recomendación que estamos haciendo el Consejo Peruano de Ingeniería y Sistemas es cambiar los modelos educacionales por aquel que pueda aprovechar mejor la IA y de esa manera potenciar el aprendizaje de una manera mayor, no dejando pasar este hecho que nos está rodeando y cada vez más invadiendo todos los espacios del quehacer humano. Vamos a ver cómo hacemos. No se me ocurre en este momento, salvo que hemos estado trabajando con el IA para mejorar algunos proyectos. Ya el conocimiento ya muy fácil de desplegarlo con el uso de las herramientas de inteligencia artificial. Pero ese es un ofrecimiento que tengo para este curso. Repito, no sé todavía en qué va exactamente a consistir esto, para los chicos que tengan a bien repetir el curso, o sea, volverlo a hacer conmigo. Bien, ese es un aspecto. Hoy en día, nuestro país pasa por momentos muy, muy difíciles y críticos, debido, desde mi punto de vista particular, personal, debido a la bomba atómica que le puso el presidente Alberto Fujimori a la institucionalidad del país con su gobierno, con sus gobiernos, la forma tan negativa de manejar los medios de comunicación y habiendo hecho obras en cantidades, pero descuidando factores importantes como la calidad, digamos, de la formación de la educación, proliferando la enseñanza privada, pero de términos muy, muy mediocres. Tenemos en el gobierno personas de bajo nivel. No son de bajo nivel, sino por el borde de personas que pueden estar manteniendo esa tendencia de desinstitucionalización de la sociedad, de desculturización de la sociedad que se inicia con Alberto Fujimori. Una desgracia, y su hija quiere gobernar todavía. Ñales. Bueno, el panorama nuestro es muy grave y se expresa en el hecho de que quienes nos gobiernan son personas que tienen una menor idea de cómo debe desenvolverse con eficiencia un funcionario a cargo de la legislación del país, a cargo del gobierno. ¿Sí o no? Somos ustedes más testigos patéticos de esta situación que estamos viviendo, a tal punto que algunos, no sé si la mayoría, o quizás todos, o quizás ninguno, está saliendo a las marchas de protesta. Esto es un movimiento bastante espontáneo, pero ante la mediocridad y todo este tema que está sucediendo, donde la visión de la política está enfocada tristemente, lamentablemente, desgraciadamente, en términos de oportunidad personal, de aprovechamiento circunstancial, de favorecimiento a grupos,
ya no solamente el poder, a grupos familiares. El enfoque de la política es un enfoque totalmente, primero, ¿qué se va a esperar de personas de poco nivel, ¿no? Y poca formación? ¿Qué se puede esperar de gente que se quiere proteger de sus malos manejos y genera leyes para proteger la criminalidad? Hay una visión distinta que van a surgir de todas las reformas republicanas que ha habido el giro antepasado y pasado, dejando hacia atrás los regímenes autoritarios, aunque también con regímenes autoritarios en el tiempo actual ha habido gobiernos y acciones, manejo de la política nacional que en algunos países han favorecido el desarrollo del conocimiento, el desarrollo económico, en fin. El manejo de la sociedad y de sus instrumentos de convivencia, que es el Estado, tiene todo un marco de despliegue y desarrollo. ¿Existe un camino desde la perspectiva de sistemas? Es la pregunta. Yo he leído mucho al respecto porque a mí me interesa la política, me interesa. Me hubiera gustado que alguien me invite a ser candidato del Senado, por supuesto, no se pase, que va a tener el poder magnánimo, espectacular, a poder nombrar los principales puestos del gobierno. Yo ya me atrae, ya. Y el sueldo, oh, Dios mío, de mis 1.500 soles que recibo de la facultad, ¿pasar a cuánto? ¿A cuánto es lo que van a ganar estos tipos? 40 y tantos mil soles. ¿Quiénes serán elegidos? Sabe Dios, porque yo voy a votar viciado, porque tengo una perspectiva sistémica de la política. Me olvidó de sacar un libro que quería mostrarles para que André lo refiera, porque ha habido crítica a la visión sistémica de la política. Yo tengo autores que leo y que los tengo en abundancia, entre ellos Niklas Luhmann, en Europa, que tiene un planteamiento sobre la sociedad muy interesante. Pero ha surgido en base a esa postura, porque Niklas Luhmann confronta mentalmente, ideológicamente, a Habermas, al famoso filósofo marxista Habermas. Hay dos corrientes en Europa fuertes, que no se discute mucho como sucede en América Latina, porque ya en la vida, digamos, política, social, tiene un desenvolvimiento menos espectacular como el nuestro. La gente no está totalmente preocupada o interesada en todo ese tema, vota, sabe su línea de entendimiento de la sociedad, ¿no? Pero entre la gente interesada está estas dos corrientes, la corriente Habermas y la corriente Luhmann, el Niklas Luhmann. Nosotros somos, pues, estamos afiliados, alineados a una perspectiva similar a la de Luhmann, Luhmanniana, en la que hay conceptos fundamentales como la autopoiesis, como elemento fundamental en el desarrollo de la sociedad. Y en ese sentido, si la autopoiesis se desarrolla en la sociedad para la construcción de formas de vida mejorado, el quehacer político toma una forma más sistémica. Bueno, yo estuve adelantando algo para problematizarlo, para meterle miedo a André, el tema que él va a desarrollar. Pero es un tema que también se enfoca desde el punto de vista de sistema. En este grupo hay quienes no votan, no van a votar en estas elecciones. Levantan la mano los que no van a votar. André no va a votar. Solamente André no va a votar o va a votar viciado. No lo sé. Bueno, ahora voy a explicar su postura de André. Justo le toca el tema a quien no va a votar, ya no importa. O No, más, justo de que cumplo 18 después de inclusive segunda vuelta, profesor. está bien, está bien. Eso quiere decir que
tu visión es más tierna, más desinteresada, aunque seguramente ahora te vas a interesar. Y es muy importante, André, que en el tiempo veas como un derrotero, inculcarle a la gente una visión sistémica de la realidad y de la evaluación del quehacer político. ¿Yo qué voy a evaluar? ¿Qué cosa me va a ir? Yo te repito claramente, por el panorama que he estudiado, que me he familiarizado, voy a votar viciado. Alguien me dice, el dueño de la Universidad Científica del Sur me dice, pero Daniel, ese voto no es responsable, me dice. No, estás loco. Es recontra responsable. Porque no puede ser que sea éticamente correcto votar por el mal menor. Es que yo no tengo la obligación de votar por el delincuente menos asesino, menos ladrón. No tengo la obligación de votar. ¿Por qué yo tengo que votar? Es decir, yo voy a aceptar que la mediocridad y las limitaciones sean las que nos gobiernen. No acepto eso. Voy a procurar difundir, tratar de comunicar, de convencer a mis amistades de que ese es el camino para hacer que la elección se haga de otra manera y haya menos candidatos, se agrupen mejor y tener proyectos integrales, no ofrecimientos demagógicos como este ex alcalde de Lima, Marrano, hace, ¿no? Diciendo, ofreciendo a la gente cosas raras, ¿no? Va a reemplazar los trenes por aviones, dice. En fin, es un tipo, y en eso se ha reducido la política, que no tiene una perspectiva de sistemas. Vamos a darle ahora la oportunidad, André, ¿qué cosa es el enfoque sistémico de la política? Este tipo de introducción debería hacerlo siempre yo al comienzo del ciclo, para problematizar el tema, para darle entrada al tema antes, a fin de que el expositor se prepare, ¿no? Con esa perspectiva de entendimiento del docente. Pero por la temática que hay que desarrollar no lo he hecho, y lo estoy haciendo ahorita. Pero esto es muy importante en el alcance que puedan ustedes encontrar en la perspectiva que nos muestre André. Va a haber una referencia que ustedes tengan, que hay que tomarlo en cuenta, hay que persistir, porque todos los que están acá conmigo tenemos la común idea de que nuestro país desarrolle, nuestro país sea un país más grande y más justo. La mayoría no sé si la mayoría o todos los que están en este salón provienen de clases medias, bajas y pobres, de padres que generan sus ingresos, sus actividades, no del gran empresariado, sino son trabajadores cuyos ingresos no son tan altos. Y desearíamos una sociedad que pudiera alcanzar ya no a nuestros antecesores. Mi madre fue empleada del hogar, ya les he contado. O sea, su vida fue marcada por la carencia, por la imposibilidad de alcanzar cosas que otros utilizan y lo desgastan, lo malgastan. Yo ya he contribuido en el país, ya no para el beneficio de ella, sino para los que vienen. ¿Qué país queremos? ¿Qué sociedad queremos? Y entonces esto es un convencimiento de que una perspectiva de la política tiene que ser amplia. ¿Cuán amplia? ¿Qué consideraciones hay? Va a haber un alcance que nos va a dar Andrés. Y yo les pido que presten atención, porque además voy a hacer preguntas pues, en el examen de lo que se exponga.
Y también en este caso, incluso lo que no se exponga, pero claro que no va a haber pregunta por quién va a votar usted, no va a haber esa pregunta, ya quisiera ponerlo yo, para ponerle un punto o ponerle negativo, depende por quién va a votar. No, no voy a poder hacer esa pregunta. Pero entonces, hoy en día toca estrictamente el tema de las bases teóricas, conceptuales, los fundamentos, lo que sea, todo el relleno de ideas, y mañana algo más práctico y aplicable, ¿no? André, ¿estás listo? Así como Sí, en profesor. ¿ustedes han visto la UFC? ¿Han visto alguna vez este espectáculo de artes marciales? El, el que el árbitro le pregunta a los contrincantes, ¿está listo? ¿Está listo? Ya. Si está listo, Andrés, me ha dicho que sí, procede, Andrés. Te damos todo el tiempo del mundo. Ok, profesor. Ya. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profesor Llanos. En esta ocasión voy a dar una explicación de lo que es el enfoque sistémico en la política, de la evolución, de la visión que se ha tenido de este concepto a lo largo del tiempo y de cómo ha ido evolucionando gracias a los aportes de distintivos personajes. Entonces, más o menos, como para dar un tipo de contexto histórico, hay que entender bien que durante varios siglos, la política no siempre se percibió como un sistema, debido a que ya en términos generales la realidad misma no se percibía como sistema, simplemente era una visión algo lineal, era una visión mecanicista de la realidad en la que se podía resumir en la frase como que el todo es simplemente la suma de las partes, ¿no? Aquí tenemos así en modo referencial las imágenes de Descartes y de Newton, ¿no? Pensadores que se afiliaban a este tipo de pensamiento simple y que, claro, iba a dar aporte al desarrollo de varias ciencias, como podría ser la física, la biología, pero no a la complejidad de sistemas mucho más complejos, no dificultaba mucho la explicación de sistemas más complejos y también eh, se se debe entender de que con el tiempo también la humanidad, el mundo iba cambiando, iba evolucionando y se requería un análisis un poco más útil, contrario a esta visión mecanicista, y es por eso que, bueno, a mitad del siglo pasado, del siglo XX, aparecieron personajes, por ejemplo, el principal, aquí empezamos con Ludwig von Bertalanffy, con su libro de teoría general de los sistemas, que ya sentaba las bases de cómo se debía entender más o menos la realidad, de cómo se tenía que percibir todo como sistemas, como un total organizado bajo un objetivo. También tenemos a Norbert Wiener, que iba a introducir a la cibernética, el padre de la cibernética, que iba a dar un concepto de cómo las máquinas y la sociedad tenían una relación, y ahí es donde él va a, a introducir un concepto, una palabra llamada retroalimentación, y es en donde ahí, bajo ese concepto, David Easton, politólogo canadiense, va a tomar este concepto para que él tome esto y lo vaya construyendo de forma de que se pueda dar un análisis a lo que es la política y va a dar a conocer su modelo de sistema político en su libro de Assistant Analysis of a Politic Life en 1965, que va a sentar las bases, va a formar, es un pionero, que va a tratar de explicar la complejidad de la política tras los comienzos justamente de lo que estaba diciendo del mundo que iba evolucionando, la Guerra Fría junto con la descolonización de algunas naciones en Asia, en África, el desarrollo en Latinoamérica, entonces la política se iba volviendo algo mucho más complejo en paralelo a la evolución de la humanidad, y es por eso que David Easton es lo que hace, ¿no? Publica su libro y nos aporta su modelo, ¿no? También aquí tenemos la imagen de Talcott Parsons, su modelo
ágil, que lo vamos a explicar luego, ¿no? Y con la expansión de este enfoque sistémico, aumenta a su vez también la complejidad y la necesidad de miradas múltiples, ¿no? Va a aparecer personajes como Akov, como Checkland, como Forrester, que van a dar aportes para el estudio, que van a servir para el estudio de este enfoque. Y bueno, ya en las últimas décadas, los gobiernos en el mundo van a comenzar a adoptar este enfoque sistémico, naciendo así la gobernanza, que básicamente es un concepto autoritativo, eh, y se van a tomar decisiones mucho más integrales, ¿no? Con una visión más holística, ¿no? Por ejemplo, acá la Organización de las Naciones Unidas, la OCDE y diversas organizaciones impulsan estas políticas integradas y van a dar un enfoque de sostenibilidad y coordinación entre niveles de gobierno, ¿no? Entendiendo de que ya todo se relaciona y no hay que analizar las cosas de una forma aislada, para nada. Y a su vez también con el avance de la tecnología también se va a transformar la comunicación entre los sistemas políticos, que también va a agilizar la participación de la ciudadanía. Entonces, así, el enfoque sistémico en la política ya nos va a servir como una herramienta práctica, indispensable, en donde ya no nos podemos dar el lujo de pensar en forma separada porque ya no va a funcionar así, y esto lo convierte en una herramienta práctica de gestión. Entonces ya, ahora sí, yéndonos a lo teórico, ya dando un poco de contexto, un sistema político es un conjunto de actores, de factores, de instituciones y de procesos que se van a relacionar entre sí y con el entorno social, económico, cultural, educativo, y sus principales, o que se pueden notar a simple vista, es que es abierto, es dinámico, es adaptativo. Por ejemplo, aquí tenemos el modelo del sistema político de Easton, que lo vamos a explicar más adelante. Primero también antes de ello, a resaltar sus características, ¿no? De la totalidad, ¿no? Básicamente todos los temas. El sistema político se tiene que entender, se tiene que percibir como un todo, no se tiene que percibir por partes aisladas. Va a tener una interdependencia, es decir, todo elemento va a influir en los demás. Por ejemplo, un problema en el sector educativo no va a ser solamente responsabilidad del Ministerio de Educación. Va a tener la responsabilidad, va a tener la culpa, pero también puede incluir a otros sectores, como podría ser, no sé, el educativo, el cultural, el turístico, ¿no? Por ejemplo. Eh, otra característica es la retroalimentación o el feedback en inglés, que es justamente lo central que nos propone Easton en su base, ¿no? Las políticas van a generar unas respuestas sociales, debido a los productos que van a generar, que a su vez van a influir en nuevas decisiones gubernamentales. La adaptabilidad. La característica importante que tiene este sistema político, que deben saber persistir, evolucionar ante cualquier influencia que se da en el entorno, en el ambiente que tenga a su alrededor, ¿no? La no linealidad, pues básicamente es algo lógico, ¿no? Para lo que se comprende como sistema. Las relaciones entre causa y efectos no son directas y va a tener un propósito y sostenibilidad, ¿no? Que es cumplir su función dentro de un entorno que siempre va a cambiar, ¿no? Con variables que van a cambiar. Ahora sí, Easton lo que propone es lo siguiente, ¿no? Primero va a definir que el sistema político va a ser como un conjunto de interacciones de la sociedad, que el sistema político que va a dar la asignación autoritativa de valores dentro de una sociedad. Autoritativa y no autoritaria, porque autoritario es más que todo un abuso de poder, una imponencia. En cambio, la asignación autoritativa va a ser más que todo las medidas que se toma reconociendo a la autoridad como legítima, bajo un consenso, no se reconoce la autoridad. En cambio, en autoritaria sería pues, una imposición, un abuso de poder. Entonces, esto es lo central, lo característico del sistema político. Y va a empezar, esto nos dice, tenemos el sistema político y se introduce lo que son demandas o apoyos, que básicamente son las influencias del ambiente, las expresiones, las peticiones, el sentir de la gente, las demandas, los apoyos que van a tener, y que cabe aclarar de que no simplemente es que una persona exija algo y ya está, no es que, por ejemplo, no sé,
un empleado se pare frente al Congreso y diga, quiero un aumento de sueldo. No, así no funciona. Para eso tienen un sindicato, un gremio, en donde todas las voces se van a reunir en una sola petición, en una demanda política articulada de una cierta manera que va a ser llegada al sistema político. Ahora, eh, ¿quiénes son los que, claro, ¿no? Los sindicatos, los gremios vendrían a ser estas entidades reguladoras de este volumen de la demanda? Y ahora Easton no se centra mucho en analizar este proceso de entrada a salida, ¿no? El sistema político en sí lo denomina como una caja negra. Es decir, no abre esa caja porque no analiza, la verdad, no le compete, no le toma la importancia analizar todo lo que es ese proceso, lo deja ahí y lo designa como una caja negra. Entonces, de ahí van a salir los productos que vendrían a ser las decisiones, y claro, dependiendo del poder se le toma un nombre, ¿no? Si es por parte del poder legislativo, se le dice una ley política. Si es por parte del poder ejecutivo, se le denomina como un decreto. Y si es por parte del poder judicial, ¿no? De la justicia, se le diría un fallo o sentencia. Ahora, claro, esto va a generar una respuesta, o mejor dicho, esto va a generar una reacción en la gente en un determinado ambiente, porque hay que aclarar que el sistema político no se desarrolla en el vacío, sino se desarrolla en un ambiente determinado. Y ya claro, este ambiente también va a tener influencias en el sistema político, porque el sistema político, de nuestro interés, se desarrolla en un ambiente que se puede dividir entre un sistema intrasocietal y un sistema extrasocietal. Intrasocietal se refiere a a los sistemas que pertenecen al mismo sistema político de nuestro campo de estudio, puede ser los ministerios, ¿no? Por ejemplo, el sistema extrasocietal se refiere a ya algo más general, podrían ser los países vecinos, bueno, en nuestro caso puede ser la Organización de los Estados Americanos, la ONU también, o la Organización Mundial de la Salud, en donde hay ciertos casos en los que este sistema extrasocietal va a influir con más fuerza que el sistema intrasocietal. Por ejemplo, en la época de la pandemia, la OMS tuvo mayor impacto porque fue la que sentó las bases de las medidas para que nos cuidemos todos nosotros y hacer frente a la pandemia. Entonces, este es el ambiente que rodea al sistema político, explicado de una breve manera. Y el sistema político también, claro, va con los productos, va a generar una respuesta en la gente, llega nuevamente al sistema político, porque esto no tiene fin, esto es cíclico. Para esto, el sistema político es cíclico, y esta respuesta de la gente va a llegar al sistema político, lo que hace que el sistema político, bueno, si es una aceptación de la gente, enhorabuena, es una aceptación, una confianza, vendría a ser un apoyo, y si es un rechazo, bueno, es otra demanda, y ahí el sistema político tendría que ver claramente eh, qué es lo que puede modificar, qué es lo que puede cambiar. Ahora, claro, este sistema político, dentro de ese ambiente va a tener ciertos factores que pueden perturbar su equilibrio, pueden perturbar su homeostasis, pueden alterar un montón de factores que lo pueden perjudicar dentro de lo que se busca, que sería el equilibrio, que vendrían a ser las tensiones, las perturbaciones. Por ejemplo, las demandas, por ejemplo, ¿no? Yendo a un caso real, lo más reciente, ¿no? Contra Dina, por ejemplo, las protestas de la generación Z, o, o el paro de transportistas, en sí no vendría a ser una demanda, sino vendría a ser un factor que influye de manera negativa en este caso al sistema político. Y el sistema político, para este tipo de casos, toma decisiones que buscan regular su equilibrio. Claro que yendo a un caso real que no es lo ideal, porque este es un modelo utópico donde se basa en lo ideal, o sea, en la realidad que es manejado por los humanos, bueno, siempre va a tener fallos, pero lo ideal es eso, ¿no? Buscar siempre el equilibrio, saber siempre evolucionar, adaptarse frente a los cambios que tenga el entorno. Y bueno, también como un pequeño aporte, tenemos un modelo estructural funcionalista de Talcott Parsons, un estadounidense, en donde se entiende de que la sociedad, pues, se divide en ciertos sectores que tienen que cumplir, ci- este,
funciones. Por ejemplo, aquí en la economía no le corresponde la adaptación al sector cultural de integración, a la comunidad, a la familia, la latencia, y en este caso la política le correspondería el goal attainment, que sería el logro de metas en conjunto, ¿no? Metas en conjunto, objetivos de manera colectiva. Entonces, según Parsons, la política va a cumplir las funciones de la letra G, encargada de definir los objetivos colectivos. Bueno, también ya a modo de aportes también tenemos lo de J. Forrester, su dinámica de sistemas, ¿no? Lo más característico. Va a usar simulaciones para representar el comportamiento político basados en bucles de retroalimentación, ya sea positivos o negativos. Esto con el fin de prever escenarios futuros, saber las consecuencias más o menos y saber enfrentarlas. También tenemos a Peter Checkland, padre del pensamiento de sistemas, que va a entender, claro, ¿no? En Easton su modelo es importante, pero se podría decir de que, claro, este proceso de entrada y salida solamente lo toma el sistema político, ¿no? Lo tendría que ser el Congreso, el Poder Ejecutivo, y no toma, solamente escucha a la población, pero no hace que esta población forma parte, el sistema social no forma parte de la solución. Y aquí en Checkland, en su modelo de sistemas blandos, busca entender los problemas también de las percepciones de los actores, y aquí es donde justamente estos personajes lo había mencionado en la parte de la evolución del enfoque sistémico, que claro, va a tomar en cuenta variables que Easton no las había tomado en cuenta, forma de adición, de aporte. Checkland nos dice de que estas percepciones de los distintos actores que conforman el sistema político es igual de importante y va a promover el diálogo y la construcción conjunta de las soluciones, el diseño de soluciones para el sistema político, ¿no? Entonces, gracias al enfoque sistémico, también los gobiernos empezaron a utilizar modelos de políticas integradas, donde las acciones en salud, educación, medio ambiente, etcétera, economía, se planifican de manera conjunta, porque se entiende de que todo está conectado, es una red de relaciones, dejando atrás la visión lineal de este campo, ¿no? Entonces, asimismo, los procesos de co-creación de las políticas, que es una aplicación directa de la metodología de sistemas, que es Checkland, se da más importancia, ¿no? A que los actores sean parte del diseño de las políticas, ¿no? Esta aplicación se aplicará el día de mañana. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrés. Bien, la presentación temática ha sido bastante corta. Tengo varios los libros de Ludman, varios libros, ¿no? Uno bien interesante es este de acá, que se refiere un poco al enfoque crítico que Luhmann tiene a la llamada sociedad, al estado de bienestar, ¿no? Muy deseado y buscado en los diferentes planteamientos de las políticas de los estados europeos, el estado de bienestar. Entonces, ¿qué se busca? ¿Qué se pretende? ¿Qué se debe entender? Hay una perspectiva, hay perspectivas al respecto de esta búsqueda que se tenía. Hay diferentes perspectivas para evaluar lo que se entiende o lo que se quiere lograr con el estado de bienestar. Entonces, eh, cuando la gente del sistema busca entender para poder proponer pues cambios en la sociedad a manera de manera apropiada para el desarrollo humano, ¿no? Se asienta sobre ciertos criterios. Esta búsqueda, ¿no? De tener, digamos, una sociedad en la que se encuentran disponibles los elementos básicos para el ser humano, ¿no? Para que el ser humano tenga la protección de sus alimentos, la salud, de la educación,
es todo un desarrollo que se enfoca de diferentes puntos de vista, ¿no? De la modernidad, del punto de vista marxista y del punto de vista de sistemas. Y vale la pena, valdría la pena darle, estimado Andrés, una perspectiva. Yo tengo el libro más recurrido de Talcott Pearson. Estoy desempolvando porque de tiempo que no lo saco, no es un libro de poca dimensión. Entonces, recomendar su lectura, quizás hay que irse a las referencias que hay porque este es un personaje muy, muy recurrido para la gente del sistema, para entender el marco general de la sociedad y de los elementos que deberíamos considerar cuando de una u otra manera desarrollamos proyectos que van a tener impacto en la sociedad y que esperamos que los marcos de gobierno, los marcos políticos, los consideren hacia un Estado mejor, ¿no? Hay un personaje también muy recurrido en la gente de sistemas que están metidos en el tema social, que es George Rixer. George Rixer es un autor muy importante y él tiene una propuesta muy particular sobre la sociología moderna, cómo entender la sociedad desde el punto de vista de la modernidad, de lo moderno. Y insinúa, no sé si insinúa o indirectamente, tiene planteamientos para razonar cómo deseamos nuestra sociedad y tener criterio para discriminar las diferentes actitudes, digamos, de la gente que se mete en política, ¿no? Y bueno, acá hay un libro que justamente es más crítico, ¿no?, de la gente de sistemas, es de Gildens, Bauman, Ludman y Beck, ¿no? Todos europeos, y dice las consecuencias perversas de la modernidad, las consecuencias perversas de la modernidad. Este es un libro también, ya tiene algún tiempo, pero da cuenta de aquello que nosotros hoy día buscamos, ¿sí o no? Con el tema de las tecnologías, todo, buscamos un mundo más moderno. Y esta visión contestataria a esa búsqueda es muy importante ver, porque el enfoque de sistemas está ahí, ¿no? Hay otra obrita, disculpe que estoy aprovechando para sacarle el polvo, que van a ver cómo se unen las teorías importantes del pensamiento moderno, y que une los dominios de las ciencias básicas fundamentales hacia el entendimiento de la realidad en general. Esto es termodinámica y complejidad, una introducción para las ciencias sociales y humanas. Imagínense la asociación clara de los principios de entendimiento de los factores que supuestamente empujan la realidad, también entendido desde el punto de vista de la sociedad. Acá hay una obra de sudamericanos, ¿no? Es una obra que busqué de manera especial cuando viajé a Chile, que se llama Sociedad y Teoría de Sistemas. Sociedad y Teoría de Sistemas es el título de este libro de Darío Rodríguez, que me parece que es chileno, no estoy totalmente seguro. Él estudió en la Universidad Católica de Chile, es un sociólogo de buen nivel, y Marcelo Arnold, que es menos difundido, pero en realidad porque él es un antropólogo. Pero es la teoría de sistemas, en un vasto despliegue del entendimiento de la sociedad. Este es el libro que para el tema de la política me resultó interesante leer, lo conseguí
por referencia, que es de Marcos Reutemann, y el título es Pensamiento Sistémico, los orígenes del social conformismo. El pensamiento de sistemas como la base y el origen del social conformismo. El social conformismo es aquel que se deduce de algunos autores de aceptar de que los sistemas inteligentes se autoorganizan. Generan por sus propias dinámicas y comportamientos que llevan a una situación determinada. Si somos un sistema, es decir, no depende del individuo, no depende de uno, sino de la arquitectura o de la estructura relacional a nivel general que tenemos, lo que va a producir el resultado final. Y eso lleva a que el que entiende supuestamente la realidad como sistemas va a generar una actitud conformista, social conformista, esperando que las fuerzas de la naturaleza económica y política generen, digamos, la configuración de situaciones determinadas, sociales determinadas, ¿no? Yo he tenido un especial apego a este autor, que es Walter Berkeley. O sea, Walter Berkeley es un autor muy importante y él escribe un tema también, igual que otros autores, ¿no? La sociología y la teoría moderna de los sistemas. Claro, le coloca moderna, pensando que la teoría de sistemas no ha sido utilizada de una manera amplia. Entonces, como es algo que recién se está utilizando, la califica como moderna, ¿no? Acá, esta es una obra que no pertenece a los autores de sistemas, sino a los clásicos pensadores, y que a mí me parece muy interesante, que es Max Weber, porque Weber es un personaje que también a personas como yo nos ha interesado conocer, leer. Otras obras hemos leído sobre ética, sobre el tema de las bases del pensamiento protestante y su asociación con la sociedad capitalista, ¿no? Pero este es Política y Ciencia, es una obra bien interesante de Weber respecto a la racionalidad del comportamiento social. ¿Qué más? Tengo acá otro libro de El sistema global de Leslie Sclair, ¿no? Tema que en su momento, cuando él va a publicar su obra sobre el impacto socioeconómico y político de las corporaciones transnacionales, es un tema que recién está avanzando. La globalización es un proceso que se ha desarrollado el siglo pasado de una manera progresiva. Pocos lo han visto, lo han antecedido. Esta es otra obra interesante porque en la Segunda Guerra Mundial la ingeniería de sistemas también, en materia de toma de decisiones, se habla mucho sobre la teoría de juegos, ¿no? Y la economía, la sociedad y la teoría de juegos juegan un rol. O sea, acá hay un entendimiento general de cómo se aplican las reglas de negociación, de competencia, ¿no? Acá hay otra obra de Jan Witt, Los métodos estructuralistas en las ciencias sociales. El estructuralismo es una corriente filosófica que ha producido mucha literatura en el campo de los sistemas sociales, pero que es un componente importante en el proceso evolutivo de la serie de sistemas para el campo de la sociedad, el estructuralismo, ¿ya? Y entonces esta obra da cuenta de cómo nos acercamos estructuralistamente al entendimiento de los fenómenos sociales y también, pues ahí también lo político. Esta es una obra, les acá porque lo encontré hoy, que es la cibernética en español de Norbert Wiener, ¿no? Muchos de los textos de Newman, no de Newman, sí, no, de
Niklas Luhmann, perdón, están sentados sobre los principios que se desarrollan en probablemente en el campo de la cibernética. Y también para mostrarles acá esta obra que les decía, no es de la corriente nuestra, sino distinta a la nuestra. Los que somos de las ciencias de sistemas, hemos creído siempre que las ideas de Luhmann han sido superiores, no 1000 veces superiores a las marxistas, ¿ya? Pero Europa se ha dividido entre los que creen que las ideas modernizadas del marxismo que expone Habermas son mucho más consistentes para entender el fenómeno social y político, ¿no? Y aquí está la lógica de las ciencias sociales de Habermas, ¿no? Habermas pues, es como, igual que Luhmann, alemán. Este polvo. Perdón. Bien. Yo te he sacado más una cantidad, tengo mucho más de otros autores. Pero saco porque mientras Andrés está hablando, estoy queriendo decirle que hay bastante temas vinculados a la materia, que posiblemente se asocia a la base fundamental de la búsqueda bertalánfica, que es el entendimiento del fenómeno de la vida, la naturaleza de la vida y el desarrollo de los aspectos naturales de la realidad. Y la sociedad, la sociedad en general es la expresión evolutiva del fenómeno natural. Entonces, por esa razón, nos resulta a nosotros importante llegar a entender la realidad, en este caso la política, o sea, lo que está en la capa superior de la organización humana, desde el punto de vista de sistemas. Porque tenemos que tener criterio para evaluar el comportamiento político, evaluar nuestra condición social. Alguien de sistemas no es como un técnico en programación, pues, ¿no? El técnico de programación está preocupado en su código y en hacer una lógica simple para un problema muy puntual. Nosotros tenemos que enfrentar temas mucho más complejos y si nuestro esquema mental incluso puede abarcar el entendimiento de lo que sucede en el mundo que envuelve la organización, la empresa donde nosotros vamos a hacer una solución, es muy importante. Además, es obligatorio al ser humano tener un involucramiento social y político, ¿no? Salvo André, todos van a votar, todos van a tomar una acción. ¿Cuál es el criterio y el marco general que le va a permitir tomar una decisión para ustedes, para cada uno de ustedes, apropiada? Antes existían marcos ideológicos, ¿no? El marxismo, el liberalismo, eran marcos ideológicos. Donde tenemos nosotros, al margen de las líneas de derecha y de izquierda, al margen de ello, nosotros tenemos para juzgar lo que la derecha está planteando, lo que la izquierda está planteando, tenemos un marco, un metamarco general, para ver si en el marco de la derecha el planteamiento tiene un enfoque de sistemas apropiado. Puede ser de derecha, pero que sea sistémico le va a dar una mayor capacidad. Si es de izquierda, da igual, también. Es de izquierda, pues está bien, van a ser los temas sociales, más preocupación por la gente marginada, etcétera, pero ¿tendrá un enfoque de sistemas? Yo de acuerdo a eso, yo selecciono a quién apoyar. En esta ocasión no veo, pues no veo. Todo es un oportunismo y una circunstancia tan lamentable que estoy pensando que es sistémicamente lo más correcto, desde mi punto de vista, ojo, no es algo que yo pueda decir que es una, una conclusión, digamos, generalizable, pero de mi punto de vista, votar viciado es la respuesta natural ante la situación que tenemos ahora, para que se agrupen, ¿no?
una segunda oportunidad, se agrupen, se articulen mejor, ¿no? Lo que veo es gente demagoga que quiere hacer de la política una fuente de protagonismo, de poder y de posicionamiento, ¿no? Bueno, más o menos para darle un contexto al tema el día de hoy de esta materia. Ahora, como ustedes han podido apreciar en lo que he estado refiriéndome, lo político tiene que ver con aquello que se asocia a la gobernanza, al el establecimiento de consideraciones de gobierno que, digamos, permiten enmarcar los procesos o los fenómenos de la sociedad. Al final es la capa superior normativa y legal y de gestión que envuelve los sistemas sociales, que los condiciona también, ¿correcto? Por eso la política está dentro del campo de las ciencias sociales, está dentro de ese campo. Entonces, hablar de sistemas sociales, sistemas políticos, casi es lo mismo, ¿no? Sistemas económicos, en fin. Es muy importante esta consideración teórica. Entonces, no nos debe asustar el tema político, porque forma parte de la esencia natural de la manera como se administra, se gobierna una sociedad, su economía. Entonces, no hay problema. Hay gente que dice, han salido a protestar, pero son políticos. Yo que a mí me da ganas de reírme, pues. Claro, si alguien tiene una postura frente a la realidad sobre la manera como se gobierna, claro que es político, pero ¿qué cosa tiene eso de malo? No tiene nada de malo. No, que estos son revoltosos, quieren, no quieren, son antisistema, dicen, ¿no? También yo también soy antisistema. Y yo quisiera que el sistema cambie, que sea mejor. Eso también, ¿cuál es el problema? Lo que pasa es que la gente que apoya los estados liberales prefieren que no haya pues inconformismo, no haya inconformismo. Y ya les demostró que hay un autor que piensa que el enfoque en sistemas es un enfoque que te da el conformismo. No es así. Bien, ya agregué, completé a la exposición de Andrés. No sé si tienen alguno de ustedes alguna pregunta que hacer. Perdón, permítame un segundito para contestar una. Bien, decía si hay alguna pregunta a hacer respecto a lo expuesto. ¿Tienen ustedes alguna una pregunta o una observación o un comentario si desean? A ver, Freddy. Quería hacer la pregunta a André. Si se supone que un sistema político es adaptativo gracias a un feedback, ¿cómo es que a veces un sistema político sobrevive aunque no haga respuestas a las demandas sociales con urgencia? Buena pregunta. A ver, Bueno, en ese André. caso, como había dicho yo, ¿no? Las demandas, en este caso las expresiones de la sociedad, se hacen llegar por medio de un ente regulador del volumen de la demanda, que vendría a ser, pues, ¿no? Sindicato, por ejemplo, y el sindicato le hace la comunicación al gobierno, y el gobierno a veces eh, no siempre puede aceptar esas demandas por un bien más que todo por ejemplo, en un estado crítico, salvaguardar más que todo el equilibrio de ese momento que prestar atención a las demandas, ¿no? Más que todo es por un cuidado en sí, porque no todas las demandas pueden ser pedidas. Esa era la pregunta, ¿no? Sí, gracias. Ya. Ya. Qué interesante sería realmente tener un Estado que, fíjense, hay que asociar mucho nuestro enfoque con lo que es posible hacer, ¿ah? Es decir,
Eso significaría que tendríamos que impulsar, empujar, buscar, reclamar por una mayor participación ciudadana, ¿no? La retroalimentación significa que los ciudadanos participan dando opinión o votando, ¿no? Acaba de haber en Chile un referéndum, ¿no? En Chile ha sido un referéndum para ciertas materias. No es Chile, no, es Ecuador. Ecuador creo que sí. En la que están preguntando si la población desea que se pueda darle espacio en Ecuador a fuerzas internacionales o a fuerzas extranjeras para que tengan ahí sus centros operativos, ¿no? Estamos hablando de Estados Unidos y la gente ha rechazado. Entonces, el referéndum es un medio de participación tradicional. ¿Acá en el Perú ha habido referéndum por alguna cosa? No, no, por lo menos les llega, digo, no les interesa al político porque sabe que la mayoría de la población no piensan como ellos. Por eso están siendo rechazados, ¿sí o no? Sería un suicidio político poner a consideración su propuesta, digamos, ¿no? De hecho, ya se sabe que la gente no va a querer, porque están sacando cosas que la gente no le parece. Muy bien. Entonces, con Julio González, acuérdense ese nombre, un tipazo, que forma parte del Consejo Peruano de Ingeniería de Sistemas, conversamos un momento y él está trabajando con un proyecto para poder aprovechar la tecnología de información para hacer las consultas ciudadanas. En WhatsApp yo puedo poner una encuesta, ¿sí o no? Se puede poner una encuesta en WhatsApp, cuya cobertura es limitada. Pero es posible o no hacer consultas en sistemas online, en sistemas online. ¿Podría hacerse o no? Fácil. Las empresas, ¿cómo se llama? Financieras, te mandan una encuesta cada vez que hay una interacción con ellos. Y esto es interesante porque ellos generan de esa manera un criterio para dar un mejor servicio. ¿Por qué no? Lo que decía Frey, ¿no? ¿Cómo nos aseguramos un proceso de retroalimentación? ¿Lo podemos implementar el día de hoy? Incluso si ustedes preguntan a la IA sobre un tema de opinión general, hoy en día la IA te da un resultado, cogiendo información de gente que opina por redes. Es posible implementar y hacer más participativa, más retroalimentada la gestión política. ¿Sí o no? ¿Es posible o no? Es posible, hay que armarlo, hay que formularlo. Pero también el político no pueden ser pues estas personas que están ahora de poco nivel de preparación, totalmente desubicados en términos del propósito social que debe tener gobernar, legislar, ¿sí o no? Están enajenados de eso. Porque si estuvieran involucrados en eso, estarían deseosos de saber qué aspectos pueden ser llevados adelante para mejorar el manejo político. Y entre ellos es la retroalimentación. Para que el quehacer político, por más que sea de derecha o de izquierda, cada uno puede escoger la línea que quiere. Esa línea que gobierna se fortalezca, se nutra de la opinión de la gente y pueda generarse un proceso de retroalimentación. Tu pregunta es buena, Frey. En ese sentido, el tema del enfoque sistémico de la política tiene ahí una línea de desarrollo, ¿no? Porque eso le daría una dinámica sistémica espectacular, ¿no? Vamos a ver si a alguien se le puede ocurrir, por lo menos en esta campaña, hacer algo así, ¿no? Porque hace mucho tiempo ya entre la gente de sistemas hemos propuesto mecanismos que permitan la consulta popular.
De tal manera que ciertos, no todo se le consulta a la gente, pero ciertas cosas se le consulta y se recibe opinión y se puede tomar una decisión para un lado o para otro lado, dependiendo lo que la gente necesita o quiere, ¿no? Muy bien. Muy bien, jóvenes. No sé si hay alguna otra pregunta. No hay. Sí hay. Jairo tiene una pregunta. A ver, Jairo. Eh, Según el modelo de... Te has muteado, Jairo. eh, bueno, según el modelo de Easton, ¿cómo justifica en sistemas políticos criticados como Venezuela o Cuba su estabilidad? Ujú. ¿Cómo se justifica los gobiernos de Venezuela y Cuba? Ujú, los sistemas criticados como Venezuela o Cuba. No, precisa bien tu pregunta. No, yo también no le capto bien. Otra vez. O sea, según el modelo de Easton, ¿cómo Ya. justifica su estabilidad en modelos evidentemente muy criticados como Venezuela o Cuba? A ver, André. Mm, no creo que el modelo de Easton justifique, es algo más que todo ideal lo que Easton nos propone. Ahora, claro, los gobiernos, bueno, en cierta parte pueden tener apoyos como demandas, y ciertamente ahí pues hay influencia de poderes más grandes como Estados Unidos o Rusia. Pero es algo ideal lo que Easton nos dice. No justifica los gobiernos de hoy en día, sino es un modelo en el que se tiene que basar los gobiernos. No es una explicación. Ok, gracias. Como un sistema natural, como un sistema natural, los sistemas políticos tienen factores anabólicos y catabólicos. Hay condiciones que juegan un rol de contrariedad, son confrontaciones que se dan de intereses, por ejemplo, ¿no? No tiene el mismo interés el consumidor que el productor. El juego de intereses, ya que pueden ser que caen en una condición. Y hay otras, hay condiciones anabólicas, es decir, que son generadoras de condiciones, que se desarrollan generando condiciones. Pueden ser estas condiciones buenas o malas, pero son condiciones que van a fortalecer el sistema en general, ¿no? Tú generas células y te permite tener mejor, renovada condición física, ¿sí o no? Porque hay una generación de células. Pero si las células se concentran en un punto determinado, te puede generar una tumorización, un tumor, ¿sí o no? Es decir, la capacidad eh, de producción puede ser para lo bueno y para lo malo también. Pero hay mecanismos que permiten darle fortaleza o fortalecer ciertos aspectos, digamos, del sistema. Y hay otros que no, que se van contradiciendo, generando un efecto de, de lucha, digamos, entre ellas, ¿no? Y hay también fenómenos eh, que degradan, que van degradando, es decir, generando un efecto de contrariedad a la tendencia del fenómeno natural. Muy bien. Es decir, la sociedad, cuando tú dices se justifica, más que se justifica, hay que entender
que hay factores que están dentro de ese sistema, sea cualquier régimen, ¿eh? Pero en este caso, los regímenes de este tipo, que son nacionalistas y autoritarios, tienen siempre latente esta confrontación, ¿no? Hay cosas que se confrontan, no se quieren, otros lo prefieren. Mucha gente recuerda con mucho gusto a Fujimori, ¿sí o no? ¿No? Un delincuente, digamos, ¿no? Pero la gente lo prefiere porque su condición era aceptada por algunos y rechazada por otros. Eso sucede también en ese lugar. Pero hay también otros factores que generan un efecto de fortalecimiento, de reforzamiento del sistema, de ese sistema venezolano. Por eso hay gente que quiere ir a la guerra, a tirar bala contra el gigante americano, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque quieren defender y proteger su sociedad. Por más que nosotros desde afuera hayamos llegado a tener la percepción que es malo recontra malo, ¿sí o no? Pero da la impresión que no es de todo así. Hay cosas, aspectos que refuerzan el sistema. Y hay otros que van en negativo totalmente, lo quieren socavar ya más ahora de afuera, ¿sí o no? ¿No? Esa es la realidad que hace que se mantenga o no se mantenga la estabilidad de algo, de un sistema, ¿sí o no? Ese juego, ¿cuál es el más preponderante? Lo más preponderante permite lograr mantenerse en el sistema, en este caso, ¿no? Y lo menos preponderante está subordinado a lo más preponderante. A veces invierte la cosa y de pronto las cosas cambian. Se elige otra gente, se rechaza las cosas. Ahora, ¿cuánta gente ha subido, dice, el apoyo al gobierno, ¿no? 58%, dice Ayeri. ¿Sí o no? La aceptabilidad de la presidenta, ¿cuánto era? ¿3%? ¿2%? Es un juego que se produce, ¿no? Ahora, ¿qué lo hace aceptable a Ayeri? A Ayeri, ¿no? ¿Cómo le llaman también le han puesto su apodo acá. ¿Qué lo hace a él que incline las fuerzas a su favor? La pose, ¿sí o no? Pues si la cosa sigue igual, no cambió nada, es la pose. Factores como eso tienen un factor muy importante. ¿Cómo jugamos y vemos los diferentes factores? Porque la economía en el país está creciendo, está en marcha. Lo ha estado en este gobierno de Yeri, ha estado en el gobierno de Dina y antes de ella, ¿sí o no? No se paró con Castillo, para nada, por más que la gente habló de lo que sea, siguió creciendo, hasta que Castillo comete el gran error, esta torpeza. Bueno, pero desde el punto de vista de sistemas, tenemos que entender que hay esos factores. Y es que en el juego de mayor preponderancia de ciertos factores, es que se puede mirar o razonar, no tanto justificar, o razonar la situación de estabilidad de un país, como en el caso de Venezuela. Ahora, lo que está intentando hacer Trump, que obedece un poco al empuje que tiene la gente que desde afuera critica Venezuela o quieren tirarse abajo Maduro, él está dándole correspondencia. Sin embargo, puede ser un factor que fortalezca la posición de Maduro, ¿sí o no? La gente va a apoyarlo adentro, ¿no? Los que no se han ido se van a sentir deseosos de unirse contra la invasión americana, ¿no? ¿Lo está fregando o lo está apoyando a Maduro? Maduro está que se muere de miedo, ¿no? Porque lo pueden bombardear a él. Miran,
algún día lo van a juzgar a Trump por asesinar a tanta gente, ¿no? Porque están bombardeando embarcaciones que supuestamente son narcotraficantes, ¿sí o no? ¿No? Pero entonces, ¿por qué no lo detiene la fuerza que tiene la fuerza americana suficientemente capaz de detenerlos o no? ¿No? De capturarlos o no. ¿Y por qué le meten un bombazo? Porque lo detuvieran, lo metieran a un proceso legal y se van a la cárcel. O que los condenen a muerte, porque en Estados Unidos se iba y condena a muerte. ¿Sí o no? ¿Deberían hacer eso o no? Pero están matándolos sin juzgamiento. Algún día le van a pedir cuentas internacionales, ¿ah? Estoy seguro de eso. Pero ¿qué es lo que pretende Trump? Generar miedo, temor. Claro, Maduro está, yo me imagino, orinado, camina orinado, está muerto de miedo. Porque además los gringos tienen pues, la tecnología suficiente para ubicarlo. O sea, podrían bombardear el lugar donde él está. Debe estar recontra bien escondido, ¿no? Bueno, ¿qué factores intervienen en la sociedad? ¿Cómo esta se fortalece? Miren, esa actitud puede ser un factor más bien que está reforzando el dominio político de Maduro, ¿no? Un factor externo. Nuestro entendimiento de la realidad, desde el punto de vista de lo que André ha esquematizado, tiene que ser así una visión amplia que explique el tema. Justificar es una cosa, ya hay un tema de sentencia ideológica. O sea, desde el punto de vista de ciertas líneas y tendencias, yo puedo ver injustificable el gobierno de Maduro. De otra línea ideológica, verlo de otra manera, ¿no? Y unos justifican, otros una cosa y otros al contrario, no critican lo que sucede ahí, ¿no? ¿Es justificable o no es justificable? No lo sé, pero sí sé que se explica, tiene una explicación. Hace rato, sí o no, que se hubiera ido Maduro, pero no, sigue ahí. Los que se han ido son los criminales y gente que se opone, ¿no? Son los que se han ido. Pero Maduro no hubiera resistido un solo día más si la mayoría lo hubiera rechazado, porque los venezolanos son de armas tomar. Nos consta, ¿sí o no? Nos consta que son de armas tomar. Pero ahí está Maduro. ¿Cuáles son los factores? Tenemos que verlo desde el punto de vista del sistema. Bien, otra pregunta. Bien, entonces nos encontramos mañana, donde André va a tratar de hacer un acercamiento práctico con este tema, ¿no? Sobre el enfoque sistémico de la política. Muy bien, nos encontramos entonces el día de mañana. Jóvenes, muchas gracias, muy buenas tardes.